esta materia de historia de la cultura. Pero lo importante, vamos a hacer una pequeña introducción para explicar cómo vamos a darla metodológicamente, en el sentido de que lo importante es que a ustedes les sirva la materia. Primero, que les sirva en términos prácticos, que les sirva para entender el lugar donde viven, para entender cuáles son las expresiones culturales y de dónde vienen. Y en segundo lugar, que no vamos a hacer una historia universal de la cultura, porque sería aburrido, ustedes se irían la mitad dentro de un rato, yo me quedaría acá solo con 2 o 3 que tengan más paciencia y no tendría ningún sentido, o sea, repetir lo de antes, de los fenicios y todo eso. No, nosotros tenemos que ver qué pasó con el hombre americano y qué pasó con el hombre acá. Porque aquí al lado nomás está el Museo Canvas, y yo les invito a que vayan a ver la cantidad de expresiones del hombre primitivo que hay allí. O sea que aquí, en esta provincia, habitó el hombre primitivo. Entonces, ustedes tienen que saber eso, y después tienen que saber cómo aparecieron los guaraníes y qué cultura tenían, qué aporte hicieron, etcétera, etcétera, como para ustedes ver después qué es lo que pasó con ellos, que al entrar a las misiones y qué tipo de personaje salió de ahí adentro de esas misiones. Entonces así se pueden encontrar, al ver uno al otro, ver y entender cómo uno es hijo de un proceso histórico. De lo contrario, no sirve. Son un montón de conceptos de memoria, y la memoria, la memorización es una forma vieja de enseñanza, ya no sirve eso. Eso era cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, pero hoy en día acordarse de las cosas no es tan importante. Lo importante es razonar y entender cómo fue el proceso, y eso vamos a tratar de hacer. O sea, vamos a conceptualizar primero, vamos a decir cosas empíricas, hechos concretos, luego volvemos a contextualizar y así sucesivamente vamos de lo concreto a lo abstracto y así de lo abstracto a lo concreto, pero siempre haciendo referencia al lugar, al punto que a ustedes les importa. Ustedes van a ver a partir de entonces que la cultura no es una abstracción, no es solamente el arte, ni en todos sus aspectos, ni la música solamente, sino que la cultura es mucho más concreta que eso, y de alguna manera es lo que transforma al hombre en hombre. Entonces, tenemos 3 conceptos. Si hubiese un pizarrón, ahora después le voy a dibujar un círculo que tiene que tener una N, que es la naturaleza, una H, que es el hombre, y una C, que es la cultura. El hecho de que el hombre necesite de servirse de la naturaleza para poder vivir hace que trate de dominarla, hace que trate de extraerle cosas para poder vivir. Ese proceso tiene un resorte que no se ve, que es el hambre. El hombre, por necesidad, necesita cazar, necesita comer,
Para poder comer necesita cazar. Para poder cazar necesita crear instrumentos que le sirvan de caza. Todos esos instrumentos de las primeras edades, estamos hablando hoy en día de 100.000 años atrás, ya que no se ponen de acuerdo todavía, no se ponen de acuerdo cuando entra el hombre a América. Lo que sí se sabe es que en un momento determinado, cuando había hombres en otros continentes, en América no había. Pero están desde aquellos que dicen que son 10.000 años hasta los que ahora últimamente dicen que no, que son 100.000, y que se han encontrado restos en distintos lugares de América del Sur y América del Norte, de que es mucho más antigua la entrada del hombre a América. Entonces, por eso aparecen, y aparecen en Misiones y en todo el Brasil, los mismos instrumentos antiguos, que son aquellos que el hombre necesitó para poder vivir. De lo primero que ustedes vieron la película 2001, La Odisea del Espacio, alguien habrá visto. Bueno, en un momento determinado aparece una tribu de hombres salvajes y uno de ellos agarra un fémur de un animal muerto, un resto de fémur. Y con ese fémur empieza a golpear la mano y después, en la próxima escena, aparece una tribu de esos mismos hombres primitivos con un fémur cada uno en la mano y ataca a otra tribu que no tenía nada. Y entonces la somete y la come a la tribu. Y después el hombre ese primitivo tira el fémur al aire, el fémur va dando vuelta, y de ahí sigue un satélite. O sea, la introducción de la película nos da a nosotros el concepto de cómo nace y se perfecciona la cultura. O sea que, ¿en qué momento el hombre se dio cuenta que podía apropiarse de algo de la naturaleza y someterle a la voluntad? No se sabe. No se sabe cuándo ocurrió eso que cuenta simbólicamente esa película y que yo les estoy narrando. No se sabe cuándo el hombre se apropió de la naturaleza y empezó a dominarla. Pero evidentemente que hubieron grandes etapas, y dentro de cada paso entre esas etapas existieron milenios, no centurias, milenios, entre un hacha de mano y un hacha pulida. Existieron milenios. Los guaraníes, por ejemplo, ya ocupaban el pulimento. Pero los hombres que existieron en América eran muy anteriores. No tienen calificación, unos llaman el Alto Paranaense, los otros le dicen los antiguos guaraníes. Pero no quedan otros rastros que esos. Pero sí quedan rastros, y están todos acá en este museo, de que ellos usaron la piedra para muchas cosas. O sea, está la piedra grande de punta para romper el árbol y sacar la miel. Está la piedra más grande como para hacer punta de lanza y entonces poder cazar. Está la piedra que tiene la forma de una mano, que es filosa, en algunos casos todavía mantiene el filo, a pesar de los miles de años, que es para descuerar o descuerear
el animal, sacarle el cuero. Y evidentemente los niños participaban en aquella sociedad de esas tareas porque existen hachas chiquititas. Se encontraron hachas chiquititas que no son para la mano nuestra. Evidentemente ellos también trabajaban en lo que se le podía arrancar a la naturaleza. La primera conclusión entonces es que el hombre es extractivo. El hombre es el primero que depreda para poder vivir. Caza el animal y tiene además dos nuevos descubrimientos que tiene que hacer. Segundo, es recolector. De aquí a la agricultura falta mucho, porque el hombre recolectó las frutas que fue probando. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que murió comiendo frutas que no correspondían. Entonces, hay una larga sabiduría y una acumulación de conocimiento entre la satisfacción de las necesidades del hombre y llegar a ser recolector. No es tan simple. Ahí se produce, yo podría designarles como la primera división del trabajo. El hombre caza y la mujer recolecta. Porque el promedio de vida era de 25 años más o menos. En el hombre primitivo se calcula. Y el estado natural de la mujer era el embarazo. Estaba permanentemente embarazada. Si el promedio de vida era 25 años, entonces la mujer desde que podía tener hijos ya tenía. Eso le permitía llevar otro tipo de vida, en el sentido de que al recolectar la mujer observaba, el hombre organizaba la cacería. Entonces salían los grupos de cazadores porque siempre, como los animales eran más salvajes, más grandes, más fuertes, entonces necesitaban de una organización para hacer la caza. Y eso implicaba que la mujer observara la conducta de las plantas. Es decir, que la mujer observaba que de lo que caía al año salía otra planta y podía plantarse. Es decir, la creadora de la agricultura es la mujer. El hombre sigue cazando y la mujer va observando. Esa es la primera parte. Segundo, la piedra hecha hacha no es cultura. La cultura es la transformación interna que se produce en el hombre para que el hombre pueda hacer eso. O sea, el hacha es la expresión de una cultura. Esto tiene que quedar claro, porque la cultura va siendo lo que va, las transformaciones que el hombre va teniendo adentro, que va aprendiendo, es conocimiento, es una racionalidad que va teniendo por más lenta, precaria o primitiva que sea. Todas estas cosas ocurrieron en esta tierra porque hay rastros, así como ocurrió en el mundo entero, porque en el mundo entero aparecen los mismos tipos de hacha, los mismos tipos de... En algunas cosas no, donde
la geografía influye bastante y en los lugares más helados se usaban más los huesos, pero en los lugares tropicales no. En los lugares tropicales el primer elemento fundamental que había era la piedra, sobre todo nosotros que pertenecemos al macizo o al altiplano brasilero, como se llama. Nosotros somos parte, Misiones, es parte del macizo o altiplano brasilero. ¿En qué momento estos hombres se fueron o se transformaron en otra cosa? Tampoco se puede saber. Pero, por ejemplo, la cultura guayaquí no practicaba la agricultura. Los guayaquíes existían en esta zona, en la zona del Paraguay, y hay un trabajo del padre Meliá que se llama La agonía de los H. Guayaquí, que yo les recomiendo, y 3 o 4 trabajos publicados por la Universidad de La Plata sobre las armas de los guayaquíes. Es decir, fueron tan cazadores que perfeccionaron la construcción de los arcos y las flechas y las lanzas, que estaban más desarrolladas, porque al no practicar la agricultura ellos perfeccionaron su aspecto cazador, digamos así. Ahora, ¿esto en qué momento nos encuentra? ¿En qué momento nos encuentra cuando se produce el choque, digamos así, de culturas? Antes que eso, quiero aclararles lo siguiente. Tenemos una pregunta previa. ¿Cuántos tipos de cultura y hasta qué desarrollo tuvieron esas culturas en lo que fue ya América Latina, por decir así? Estos elementos que yo les estuve diciendo de la caza y de la recolección ocurrió aquí y ocurrió en todas las culturas del ancho campo verde que va desde el Amazonas al Plata. Pero no todas las culturas tuvieron ese mismo desarrollo. América Latina tuvo altas culturas, fundamentalmente en la zona de México y en la zona del Perú. Altas culturas implica mayor dominio de la naturaleza, como por ejemplo la fabricación de acueductos, mayor concepto de abstractos como por ejemplo el tiempo, porque tenían almanaques diferentes, medían el tiempo. Además, existían expresiones literarias que a través del Popol Vuh nosotros nos damos cuenta que hubo un tiempo en el cual la literatura era una verdadera literatura legendaria. Esas dos altas culturas, los aztecas y los incas, surgieron a su vez a través de sucesivas guerras, donde ellos fueron imponiendo. La historia de la América precolombina no es una historia de paz, es una historia de guerras permanentes entre las culturas distintas que habitaban el continente nuestro. Y esto tiene relación
con el poblamiento americano. ¿Por qué razón? Ya nadie piensa en ciertas teorías que en una época estuvieron de moda, de que América fue el origen del hombre, como del caso de Ameguino. Esas fueron posiciones desechadas. Y tampoco nadie cree en este momento que el hombre entró por un solo lugar a América, sino que es casi aceptado en todos lo que podríamos decir las teorías arqueológicas, antropológicas, que el poblamiento americano vino por el estrecho de Bering, arriba antes de la última glaciación, por un lado, en varias oleadas. La última de ellas fueron los esquimales. Además de eso, entraron por el sur, a través de Australia, con una cultura navegante. Y lo más importante, lo que más nos interesa, es la que vino a través de la zona de Colombia, la que llegó por el mar a la zona de lo que actualmente estaría ocupando la República de Colombia. ¿Por qué? Porque según el arqueólogo Girard, dice que allí, en ese lugar, se produce la dispersión de las culturas. Para arriba irían a dar nacimiento a la cultura maya y para abajo se produce hacia el este la dispersión de los caribes, que se llamaban caribé, los tupíes y los guaraníes que llegan hasta el delta del Paraná. Por supuesto, pasan por Misiones y se quedan en Misiones. Ahora vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cuál era el estado en que estaban estas culturas en el momento en que llegan los ibéricos? Ahora voy a explicar después quiénes eran culturalmente los ibéricos. Yo creo que el mejor dato que podemos sacar son las memorias de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, porque él bajó en la isla Santa Catalina cuando ya estaba poblada, mínimamente poblada Asunción del Paraguay, que habían huido de Buenos Aires. Huyeron de Buenos Aires por la sencilla razón que en Buenos Aires no había agricultores, sino que habrían cazadores-recolectores. Entonces lo que hicieron fue, no sabían trabajar la tierra, es decir, los que llegaron no les pudieron hacer trabajar para ellos. Entonces, al no poder trabajar para ellos, se empezaron a comer los unos a los otros, primero los caballos y después hubieron los primeros actos de antropofagia hasta que resolvieron huir para arriba, porque tuvieron noticias que había culturas que se estaban asentando y otras que ya estaban bastante asentadas. En Asunción estaban los carió o carios, según algunos, y ellos tenían una avanzada agricultura. Y los recibieron a los nuevos personajes perfectamente, sin ningún tipo de resistencia. En las memorias de Álvar Núñez sorprende realmente cada vez que llegan caminando, porque ellos se vinieron caminando desde lo que es hoy Florianópolis hasta Asunción. En el camino descubrieron las cataratas. Y en cada poblado guaraní salían a recibirlos y festejando. O sea, no hubo ningún tipo de resistencia. Hasta ese momento no hubo resistencia. Al contrario, salían con comida, con venados cocidos.
tenían ya una agricultura asentada, tenían animales domesticados y hasta usaban la llama, lo que quieren decir que estaban en contacto, en un contacto importante con la zona peruana. Es decir, en un primer momento no hubo ningún tipo de choques entre la cultura que había llegado y las culturas guaraníticas que estaban ahí asentadas. Pero resulta que los árabes, en la organización familiar de los árabes, que estuvieron 8 siglos dominando Iberia, o sea, la península ibérica, y que el mismo año que ellos son expulsados y que caen los árabes, se descubre América, el español era un poco un árabe también, o sea, era un árabe cristiano, digamos así, pero tenía mucho de árabe. Entre esas cosas, la organización familiar. El árabe tenía 7 mujeres, cada árabe. Por eso le llamaron a Asunción el paraíso de Mahoma, porque se armó una organización de tal manera que los 500 que llegaron, a los 2 o 3 años eran como 3.000 hijos de la tierra. Entonces se formó una nueva población que no era ni guaranítica ni española. Esa nueva población es el punto de partida de lo que es la cultura latinoamericana. Esa nueva población, porque es un pueblo que va a recibir las 2 lenguas, que va a recibir las 2 partes de la cultura, las 2 creencias, las 2 escalas de valores, y va a sacar sus propias conclusiones. De allí saldrán los personajes que después nosotros vamos a escuchar mucho sus nombres, como Hernando Arias de Saavedra, por ejemplo, Roque González de Santa Cruz, hijos de indias con ibéricos. ¿Quién era el ibérico este que llegó acá? El ibérico este que llegó acá era un personaje hijo de una provincia romana, que era la Iberia, la Hispania, que abarcaba todo, abarcaba Portugal y abarcaba todo lo que actualmente es de España. La característica fundamental había sido que los árabes en el año 8 invaden la península y cierran el estrecho de Gibraltar. El cierre del estrecho de Gibraltar produce una conmoción muy grande, porque todo el comercio que venía del Asia llegaba a su centro fundamental, que era Venecia. Y de Venecia al norte de Europa, incluido Inglaterra, se viajaba por el estrecho de Gibraltar. Fíjense ustedes la crisis que produce el hecho de que ese estrecho esté manejado ahora por los árabes, que cobraban impuestos, asaltaban, se quedaban con lo que querían, tenían el poder. Habían entrado a la España visigoda, digamos, casi sin resistencia, y no llegaron hasta el norte, pero tomaron gran parte de la península, y desde ahí comenzó la resistencia. Imagínense lo que es un pueblo preparándose de generación en generación para ser soldado, para recuperar un pedazo de tierra conquistada.
que no duró 4 o 5 años como las guerras que hemos visto últimamente, sino que duró 7 siglos sin parar. Entonces una generación preparaba a la otra con los valores que esa guerra les daba. Es decir, España se fue formando como cultura con la guerra. Era una cultura guerrera. El otro aspecto que tenía era que en la zona liberada inmediatamente funcionaba la institución del jefe de la zona liberada. Así nacen los señoríos en España. El señor era el hombre que tenía mayor posibilidad de defensa del pequeño poblado. Es decir, el señor que después se transforma en rey del lugarcito ese, había un rey de cada uno de las zonas, llegó a haber un montón de reyes en España, y cada una de las zonas tenía su cabildo, que es donde se discutían las cuestiones, y al comienzo el rey era elegido, no era hereditario. Entonces había toda guerra de liberación tiene que tener una base democrática, o si no, no triunfa, no es una guerra de liberación. Y la base democrática estaba en que era el pueblo el que iba participando, reconquistando el pedazo de territorio de gente con lengua extraña, costumbres extrañas y que además le cobraba impuestos por tener otra religión. Entonces, este proceso hace que aparezca, después de 7 siglos, un personaje que a veces no sabía escribir ni leer, pero sabía manejar las armas a la perfección. En los lugares donde aparecen los documentos de los conquistadores, fíjense alguna vez si en los primeros tomos de los viejos libros de historia, donde aparece la firma de los conquistadores, era una firma tembleque, de esos que apenas saben leer y escribir, porque los conquistadores sabían pelear, venían de una cultura guerrera. Es decir, que España era una cosa y Europa era otra cosa, porque esa guerra contra los moros, porque trancó el estrecho de Magallanes y porque hizo un daño increíble a todo el comercio de Europa, sobre todo la zona de Italia, de Grecia, recibió el apoyo del comercio italiano, recibió el apoyo del comercio inglés, recibió el apoyo del papado por razones religiosas. Es decir, al terminar la guerra, España, en vez de quedar débil, terminó como una potencia, porque había recibido el apoyo de todos los que necesitaban que el estrecho se libere. Entonces, de ahí es que España tiene una inmensa potencia artificial, porque llegaba de otro lado, y que al recibir esa potencia se lanza a la conquista de los mares. Digo España e incluyo a Portugal, porque Portugal fue primero un condado de Castilla, y después de ser un condado de Castilla, se transforma en rey, el conde de Castilla, y era un puerto que estaba demasiado abierto al mar. Entonces, el que pasaba por allí tenía que quedar, el que iba para la España del Norte o que iba para Inglaterra, hacía su descanso en Lisboa. Y entonces Lisboa estaba influenciado por todo el norte de África, el norte de Europa, quiero decir, y estaba demasiado abierto al mar como para depender
de una zona seca y encerrada como era Castilla. Pero el ejército castellano, que era el que llevaba la vanguardia, era el que había recibido los apoyos, y el castellano como idioma se fue influenciando en el conjunto de la península, que habían muchos dialectos, y hay todavía muchos dialectos. El castellano se fue influenciando, fue el que más se influenciaba porque era el que mayor papel jugaba en la guerra, porque era el principal ejército que participaba, el que mayor poder tenía y el que al final logró la expulsión de los moros cuando lo expulsan de Andalucía. Entonces este hombre que llegó acá, el ibérico, que llegó acá, tenía la obsesión que solamente sabía guerrear y sabía que habían metales preciosos en esta América. Ustedes saben que cuando ellos llegan al Río de la Plata, se encuentran, Gaboto navega, sube hasta lo que es hoy Corrientes, hasta la zona de Itatí. Ahí conoce al cacique Yaguarón, que es Yaguarú en realidad. Ustedes vieron que en el Paraguay hay un lugar que se llama Yaguarón. Bueno, y todos tenían aros de oro, collares, collares de oro y de plata. Y ellos le preguntaron de dónde salía eso. Y todos les decían que era de la tierra adentro, bastante lejos, donde ellos tenían un comercio y una larga guerra con los incas. Los guaraníes establecen una larga guerra con los incas para apoderarse casualmente de ese elemento que no existía en su cultura, sino que era externo a su cultura. El guaraní se maneja con 4 elementos en ese momento, que son la piedra, como les dije anteriormente, la madera, el barro y el fuego. El fuego es importante mencionar porque hay 2 formas en la historia, en la prehistoria, de conseguir el fuego. Ustedes saben que en todos los libros explican que el fuego se consiguió primero con el golpe de piedras, sacando chispas, y después se consiguió el fuego a partir de con un palo puntiagudo en una tacuara o hacer fregar hasta que saliese humo, luego se soplaba y se lograba la llama. Pero entre una y otra cosa hay una distancia de milenios. Pero sin embargo, en el idioma guaraní están las fuentes de que el guaraní vivió las 2 etapas. Porque tatá quiere decir fuego en guaraní, que es el golpe de 2 piedras. Cuando uno le pide fuego al otro le dice eru tatá. ¿Sabe alguien acá hablar algo de guaraní? Bueno, tatá, claro. Bueno, chirirí porque salta y el tatá es el fuego. Y la tacuara quiere decir, ta, abreviativo de tatá, cua es cueva, irá es en estado latente. Quiere decir, allí está el fuego que se puede hacer. Eso quiere decir tacuara. Entonces, quiere decir que el guaraní pasó por las 2 edades. Fue primitivo en el sentido que construyó el fuego con piedra y después fue adelantado porque lo descubrió al otro tipo de fuego. Ambos se reflejan en el idioma que hace aquí las veces de fuente. Este hombre recibe al hombre ibérico y lo primero que hace es invitarlo
a conquistar el oro que él buscaba. Hay una cantidad impresionante de invasiones que al comienzo yo no entendía cómo podía ser. Pero iban, por ejemplo, 40 españoles y 4.000 guaraníes y cruzaban todo el Chaco para ir a buscar el Cerro de la Plata. Muchas veces. En algunas fracasaron, a Ayolas lo mataron los indios, había que cruzar toda la zona del Chaco donde no habían agricultores, porque esos indios eran indios recolectores, cazadores recolectores, todos los matacos, los toas, los mocovíes, los huichí, eran cazadores recolectores. Entonces no estaban asentados a la tierra. Los jesuitas nunca pudieron hacer una reducción con los cazadores recolectores. Entonces, los guaraníes son los que lo invitan a los españoles y por supuesto estos se prenden con unas ganas brutales que tenían de encontrar oro y así van una tras otra las invasiones hasta que en la última, la segunda de Irala, llega al Cerro de la Plata y se encuentra con la noticia más triste de su vida. El Cerro de la Plata estaba tomado por tropas españolas que habían llegado por el Pacífico. Ya era parte de la corona. Entonces toda la ilusión por la cual se funda Asunción, que era llegar al Cerro de la Plata, se viene abajo. Y yo diría que ahí empieza la historia del verdadero encierro paraguayo. Vuelven con la tristeza a cuesta y se dan cuenta entre ellos que la única riqueza que podían sacar a partir de entonces era hacerle trabajar a los indios. Y ahí nacen las encomiendas. A partir del nacimiento de las encomiendas, nacen las rebeliones. Ahora sí, hay rebeliones en varios lugares. Pero fíjense ustedes que esto se produce casi 15 años después de la fundación de Asunción, que fue en el 37, 1537. Después de 15 años de tratar de llegar al Cerro de la Plata, vuelven, se crean las encomiendas y entonces ahí sí los indios dicen no. Ustedes, nosotros le dimos nuestras hermanas, nuestras hijas, se casaron con todas con ellas, se crearon nuevas dinastías y ahora a todos nos hacen trabajar de sol a sol para poder vender sus productos a los portugueses que estaban a su vez avanzando por el lado del Brasil. Todo este proceso que les estoy dando, fíjense ustedes que se da en la medida en que lo podemos entender como una evolución cultural que van teniendo los guaraníes en el dominio de la naturaleza, en transformarse en agricultores, en el manejo de las armas, en la perfección que tienen estas. O sea, el guaraní de la época de la conquista ya no es el guaraní antiguo. Según Girard, el guaraní anterior, que él encontró tribus guaraníes en la zona del Amazonas, dice que comían el maíz como legumbre. Es decir, no esperaban que madure, comían como legumbre, el verde. Y la diferencia que tienen con estos, que tenían 2 cosechas de maíz al año,
y guardaban con una economía de reciprocidad donde se repartía a cada uno según sus necesidades. Es decir, hay toda una evolución cultural que es donde los sorprende la llegada del hombre blanco, que no era tan blanco, porque el ibérico no era tan blanco. Era una mezcla rara, sobre todo los del sur ¿cómo es?, de la Iberia de entonces, por la influencia arábica, que en aquel momento era sumamente fuerte, mucho más fuerte de lo que fue después. Bueno, así se da esta fusión y así va naciendo un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo es una nueva cultura. Al ser una nueva cultura, no podemos hablar aquí de lo que normalmente se escucha, que se aniquila la otra cultura. Imagínense ustedes que la cuestión fue muy distinta, nadie vino a aniquilar una cultura. Se mezclaron, es cierto que hubieron después levantamientos y hubieron grandes matanzas, es cierto por ambos lados, porque se declaró una verdadera guerra, donde el arcabuz pudo vencer, porque el arcabuz era, como dice Huntington, el occidente no tenía un ejército mejor que el guaraní, sino que tenía mejor organizada la violencia, que es otra cosa. Los chinos tenían la pólvora para festejar los cumpleaños y las grandes fiestas, y sin embargo los occidentales organizaron la pólvora para otra cosa. O sea, tenían mejor organizada la violencia, por eso vencieron, que es un concepto diferente desde el punto de vista sociológico, digamos así. Entonces, así se empieza a dar la cuestión del nuevo tipo de hombre cultural, el nuevo tipo cultural que aparece en América Latina. Este hombre no tenía autoconciencia de su cultura, es decir, no tenía noción de que ellos eran una cosa nueva. No así el guaraní, que sí tenía una autonoción de su cultura. Hay un montón de documentos. En el archivo de Corrientes encontré unos indios que venían a hablar con el cabildo y que decían pertenecer a la nación guaraní. Y ellos se autodenominaban nación. Por supuesto que el concepto de nación no es el mismo que nosotros tenemos, ni es el mismo que se ocupó después, sino que ellos se decían, no sé por qué, la nación guaraní. Y además de eso, dentro de los mismos guaraníes habían desniveles en su organización, ya que algunos estaban con una agricultura mucho más avanzada que otros, pero en general había una autoconciencia guaraní. El nuevo pueblo que va naciendo todavía no tiene autoconciencia de lo que es. Faltan centurias para que esto ocurra. Faltan muchos años para que el pueblo nuevo vea que es una cosa distinta a la anterior y que es una cosa distinta al español. Todo ese proceso va a desatarse después de 400 años de convivencia. Son 400 años donde el mapa está quieto, donde para fines de 1500 están todas las capitales listas, las mismas capitales que existen ahora. Para fines de 1500 está México,
está Buenos Aires, está Río de Janeiro, está la capital de Chile, Santiago, está Lima, todo lo mismo que está ahora estaba a fines de 1500. Es decir, había nacido América Latina. Ese es el primer momento del nacimiento de lo que podríamos decir, lo que va a ser después la cultura latinoamericana. A fines de 1500, podríamos decir, se termina el proceso donde nace la cultura latinoamericana. Después de eso, ya viene la historia, y ese no es nuestro tema. O sea, cómo se sucedieron los reyes, y el tiempo que pasó, etcétera, etcétera. Eso no es lo que nosotros estamos viendo, sino que estamos viendo las transformaciones y las definiciones de lo que son, de lo que fueron las culturas. En algunos lugares, lo que llegó tuvo más influencia que lo que estaba, y en algunos lugares no. Hoy en día, por ejemplo, nosotros viajamos por el Perú y por el Alto Perú, por Bolivia, y vemos que ahí hay muchas cosas más autóctonas que lo que hay aquí en el Río de la Plata. No solamente porque se conservó más la cuestión, sino que además las oleadas posteriores que enriquecieron el proceso de mestizaje de las inmigraciones fueron mucho más fuertes en el Río de la Plata, en toda la zona del Río de la Plata, incluido el Uruguay y el sur del Brasil, que en las zonas andinas, donde todavía la vestimenta es la misma que ordenó Carlos III, con el sombrerito, la pollera larga para las mujeres, y los varones con lo que se pueda. Pero ese era digamos, el cambio que porque eso no es auténtico tampoco, ¿eh? Lo que ustedes ven cuando ven un boliviano no es tampoco de cultura precolombina, es posterior. Pero quedó como cultura, prendió, la tomaron como cultura, porque la cultura es dinámica y es abierta. No se sabe cómo hace, pero toma una cosa cuando le sirve de otra cultura y la hace suya. Y entonces, con los años, es de él, aparece como suya y pertenece, se interpenetra y pasa a ser una misma cosa. Bueno, América, la segunda etapa donde podríamos decir aparece otra dimensión de la evolución cultural en América Latina es en la época de la independencia. Fíjense que hay 4 siglos de diferencia. Hay un historiador que dice que siempre hay que ver que cuando hay un cambio cultural se mueven los mapas. Uno piensa cómo se van a mover los mapas, pero la cultura cambia los mapas. Los grandes cambios culturales van siempre acompañados de cambios y movimientos en los mapas. Fíjense ustedes que los mapas estuvieron quietos desde que yo les dije que estaban las grandes capitales con las jurisdicciones que ellos mismos se adjudicaban. Estuvieron quietos, salvo el Brasil, que fue avanzando, peleando permanentemente su expansión. Pero en general, lo que era el virreinato del Río de la Plata, más la capitanía de Chile, estuvo quieto 400 años. Y después de 400 años, se rompe el Estado. Esto quiero hacerle un pequeño paréntesis. Y digo
que es importante porque ustedes todos los días nombran el Estado o escuchan que alguien nombre el Estado. Y el Estado es un concepto que tiene muchas acepciones. No hay un solo Estado o un solo tipo de Estado. Lo importante, hay estados imperiales, hay estados, los grandes imperios fueron grandes estados, y hay sociedades que no tuvieron Estado y que no les importó el Estado y vivieron lo mismo durante milenios, como son todas las culturas selváticas de América, entre ellos los guaraníes no tuvieron Estado. El Estado es cuando un sector se apodera de casi siempre, por una razón u otra, pero normalmente a través de la violencia de una sociedad, y emerge un poder que es reconocido por los otros miembros de la sociedad. Por eso tiene una primera característica que es el único poseedor de la violencia legítima. Fíjense ustedes que ninguno de ustedes puede andar con una pistola en la cintura o un rifle en los brazos como hace la policía. O sea, el Estado tiene la violencia legítima, porque es que un sector en un momento determinado se ha apoderado y se autolegitimó como el dueño del poder y construyó el Estado. Pero fue producto de una larga lucha, no es tampoco nuestro tema. Pero si ustedes después quieren que yo les explique cómo nace el Estado argentino, vamos a conversar de eso. Pero por ahora seguimos con nuestro tema. En la época de la independencia, al romperse el Estado imperial, porque lo meten preso al rey, Napoleón viene y lo enjaula a nuestro Fernando VII, entonces surge la sociedad en todas sus formas, se pone en movimiento la sociedad. Y aunque no se crea, la sociedad es un poder latente, es un inmenso poder latente, horizontal, no vertical. Cuando el poder vertical se debilita, que es cuando hay crisis, se impone el poder horizontal. O sea, el último caso que tuvimos es la caída de la Rúa. La debilidad del poder vertical fue suplantada por el poder horizontal. Entonces, ocurre que nos quedamos en 1810 sin poder vertical y toda la sociedad surgió. Cada grupo, por supuesto, quiso imponer su propio proyecto. Y por eso vinieron todas las desavenencias naturales. En ningún estado del mundo se construyó un estado sin una larga lucha atrás. Entonces vinieron las desavenencias entre todos los grupos, que cada uno tenía un proyecto distinto, algunos no tenían nada, pero querían el mando en sí mismo, etcétera, etcétera. Tardaron 70 años en que haya una unificación en la Argentina. La última guerra civil en Argentina fue en el 80. Pero ya no era América Hispánica, ni era el virreinato del Río de la Plata, era un resto que quedó ahí abajo. Nosotros somos un resto que quedó fragmentado de una gran guerra que ocurrió. Pero la independencia es el primer momento en el cual estos hijos de América empiezan a ocupar un lugar. Y ocupan el lugar central. El ser colectivo del mestizo es el verdadero protagonista
de la epopeya de la emancipación americana. Y es Bolívar el mayor consciente de este proceso. Permanentemente se pregunta, nosotros no somos europeos, tampoco somos indios, tampoco somos negros. ¿Qué somos? Somos otra cosa, que tenemos influencia de todos y que al tener influencia de todos somos una especie de síntesis. Recién en el siglo siguiente, un filósofo mexicano, Vasconcellos, escribirá un libro sobre este tema que le llama a los latinoamericanos la raza cósmica. Dijimos entonces que había un historiador que decía que cuando se iba a producir una transformación cultural, o se producía una transformación cultural, entonces se movían los mapas. Y que en realidad eso es cierto, pero lo que ocurre es que no es que se mueven los mapas, sino que se transforman las sociedades. Y al transformarse las sociedades en otra cosa distinta, una sociedad se puede transformar en 2, o en 3, o en 5, o en 20. Imagínense ustedes que cuando estuvo unido el reino durante más de un siglo, desde 1580 a 1640, menos de un siglo, estuvo unido el reino ibérico, era el imperio ibérico, no existía Portugal ni España. Y toda la América era del reino ibérico, era sin duda el imperio más grande del mundo. Yo me pregunto, ¿alguna vez en la escuela alguien escuchó que una maestra le dijo que nosotros formamos parte del imperio más grande del mundo, del imperio ibérico, y que estuvimos unidos? Es decir, hay una especie de silencio en el sistema educativo sobre los hechos culturales e históricos más importantes, por la sencilla razón de que la conciencia es el producto de la racionalidad de los acontecimientos importantes. La conciencia no es otra cosa que hacer pensar a la cabeza sobre los acontecimientos importantes. Bueno, ¿se escucha bien ahí o no? Bueno. Entonces, ese inmenso imperio, después de la emancipación, se divide en 20 repúblicas distintas. Nadie sabe por qué hasta ahora, ¿no? Muchos saben por qué, pero no todos. Uno va y le pregunta a uno de Honduras o de El Salvador o de esas repúblicas chiquititas que hay ahí en Centroamérica, y no todos saben por qué están divididos. O sea que hubieron fuerzas internacionales, fuerzas políticas internacionales que crearon no solamente países tal cual ellos querían crear, sino que además crearon una cultura propia, distinta para ese país. Entonces, durante esos años, a partir de la independencia, que se transforma, digamos, el continente, comienza una nueva lucha que es también cultural.
Pero antes de explicar eso, que con eso iba a cerrar la clase de hoy, quiero explicar el momento de la independencia. En el momento de la independencia, todo el mundo que estaba marginado del Estado, porque el Estado eran los delegados de España que atendían las administraciones y la aduana, y se nombraba a los tenientes gobernadores, se llamaban, en lo que después fueron las provincias y nada más. Pero todo el mundo marginado en serio, porque en el propio ejército, si había nacido en España ganaba 150 pesetas o pesos, no me acuerdo, pesos fuertes, y si había nacido en América ganaba 50. Entonces, los obispos, raramente un criollo podía llegar a ser obispo, tenía que ser cura plano, digamos, del bajo clero, eran los criollos. Por eso participaron activamente en el proceso revolucionario, todo el bajo clero. Y por eso los ejércitos son verdaderamente ejércitos que se levantan por razones propias. Pero también creyeron que ya había llegado su hora los negros, los esclavos. También creyeron que había llegado su hora los indios. Todos pensaban que había llegado la hora de que seamos iguales. Las primeras proclamas de la primera junta que llevó Castelli al Alto Perú decía dirigirse a los indios, nuestro hermano, para decir que de ahora en más todos seríamos iguales. Hizo un acto impresionante en el altiplano, con todos los caciques y las tribus, con traductores que les hablaba, y el mismo que había hablado un año antes en el Cabildo Abierto del 22 de mayo explicando los fundamentos jurídicos de la revolución, ahora le hablaba a los indios diciendo que había llegado la hora de los indios. Es decir, había un sector de la revolución que creía que era así. Pero nadie tenía conciencia total de qué es lo que se proponía. Porque muchos piensan que nuestros patriotas ya tenían claro todo cuando estalló la revolución y cuando se enteraron que Fernando estaba preso. No es así. Nadie tenía, a pesar de que existía la jabonería de Vieites, donde se reunían hace mucho, donde se conspiraba, cada uno tenía su propio concepto de para qué quería cambiar la situación. No era que había una concepción unánime. Fíjense ustedes que el caso de Bolívar, el que más me interesa porque es el que más escribió sobre eso y reflejó sus dudas, lo decía sin ningún tipo de timidez ni de vergüenza, porque él no era un militar, él se hizo un militar improvisado, entonces no guardaba ninguna forma. Así como él decía, nosotros ¿qué somos? Si no somos, él era medio mulato. El verdadero Bolívar era bien con rulos de negro y un poquito aclarado, digamos así. Pero él se preguntaba, si no somos negros, si no somos blancos, si no somos indios, ¿qué somos? Entonces somos otra cosa, somos otro pueblo que ha surgido y que él lo dirigía. Pero Bolívar proponía, tenía el grado de marqués, que nunca lo ocupó, el hermano sí, proponía, no, al comienzo provenía, quiero decir, de una familia sumamente rica. Y se llamaban en Venezuela los mantuanos, porque las mujeres iban con un manto por la cara, que viene de una vieja costumbre árabe, que la mujer no puede mostrar en público la cara. Iban a misa con un manto y volvían. Los mantuanos, los ricos de Caracas.
Entonces, contra ellos se levanta un asturiano llamado Boves, que era un pelirrojo loco, que dirigió el levantamiento de los esclavos contra los mantuanos, en nombre del rey. Y pelearon casi hasta 1816, 16 o 15, no me acuerdo exactamente, no, 16, y ganaron todas las batallas en nombre del rey. Pero en realidad, él, Boves, repartía tierra, liberaba esclavos, hacía las tareas de la revolución. Entonces, en una de sus derrotas, 3 o 4 veces fue derrotado Bolívar y tuvo que irse. Después de liberar Caracas y de ser el libertador, tuvo que huir. Y se fue a Haití. Haití ya había terminado su revolución. En Haití la revolución se dio mucho más sencilla, porque los blancos estaban en contra de que los negros se levanten y la mayoría era negra, había pocos blancos, entonces la revolución triunfó y no quedó ni un blanco. Entonces, después se dividieron Haití, Chistopper por el sur y Alejandro Pétion la parte del norte. Y Pétion repartió la tierra, le dio un pedazo de tierra a cada uno. Chistopper hizo lo mismo que lo que hacen todos los dictadores del Caribe desde él en adelante, que es agarrarse para él todo. Y Pétion no, Pétion hizo una república pequeña, pero democrática, y le liberó a los esclavos, y Bolívar fue a hablar con Pétion. Y entonces Pétion le dijo, un negro, le dijo, vos fracasaste porque no tuviste en cuenta a los negros que se te levantaron en contra. Yo te voy a poner toda mi flota, 8 barcos llenos de soldados y te doy todas mis armas. Pero vos me prometés que al llegar a Caracas firmás un decreto donde dejás sin efecto la esclavitud. Y Bolívar mismo tenía entre 300 y 400 esclavos, su propia familia. Bueno, va la flota, Bolívar llega y firma el decreto. Él mismo se desprende y se lanza a su primer ataque. Entonces, había muerto ya Boves, y los llaneros de Boves y los esclavos de Boves comienzan a pasarse del lado de Bolívar, que ahora sí aparece no solamente como un libertador geográfico, sino como un libertador social. O sea, asume en lo que él tenía un montón de dudas, asume que él es el jefe de todos los sectores postergados por el poder español. A partir de ese momento, Bolívar comienza a tener una sucesión de victorias, cruza los Andes, libera Colombia y así sucesivamente. Entonces, quiero recordarles que no hay ningún lugar en América Latina que yo conozca que tenga un busto a Alejandro Pétion. Es importante el asunto del olvido, porque sin memoria no hay conciencia, y sin conciencia no hay futuro. Alejandro Pétion alguna vez, no importa cuándo, va a tener su busto, sobre todo en todos los países que liberó Bolívar, porque Bolívar le debe su conciencia histórica a ese negro que le explicó por qué él fracasaba en sus batallas. Bueno, entonces, esta independencia que se da tiene
dos o tres características. La hora me aprieta, pero quiero terminar el concepto. Primero, ninguno de los hombres de la independencia sabía que existía en el mundo un centro y una periferia. Todos hablaban como si fuese una sola cosa. ¿Por qué? Porque la revolución industrial era demasiado nueva y nadie la había conceptualizado todavía. Nadie había escrito sobre ella en el sentido de que en el Río de la Plata y en América Latina no se sabía que había un centro mundial de poder que estaba creciendo detrás de España y que ya había una inmensa disputa por quién iba a manejar el mundo para el futuro entre las dos potencias que estaban haciendo su revolución industrial, que eran Francia e Inglaterra. Eso surgía detrás de nuestra revolución. Entonces nuestra revolución se hizo sin saber eso. El primero que escribe sobre el centro y la periferia en América, en la lengua española, es don Juan Bautista Alberdi, en la Argentina, el gran pensador argentino. Él escribe diciendo: somos parte de la periferia, el centro es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que hacer una política diferente, organizarnos de otra manera, para poder liberarnos del centro. Ocupa la palabra liberarnos, es decir, él sabe que cuando comienza el descubrimiento, los barcos eran españoles o portugueses, y los caballos eran españoles y después fueron criollos. Cuando la independencia, los caballos siguieron siendo criollos, pero los barcos ya eran todos ingleses. Todos. Ustedes vieron que el jefe de nuestra escuadra era el almirante Brown. No se llamaba Pérez ni García, era el almirante Brown. Y lo mismo, el que le cruza a San Martín de Chile al Perú era otro inglés. Irlandés, inglés, todo del mundo ese, digamos así. Entonces, ese proceso no se vio durante la independencia. La conciencia cultural de la generación de la independencia no dividió eso, no divisó eso. Y segundo, y esto les dejo como interrogante porque me costó mucho, mucho tiempo de mi vida entenderlo. Todos eran monárquicos. Todos los hombres de la independencia al comienzo fueron monárquicos. ¿Pero por qué? Y porque la Revolución Francesa había sido un fracaso. Es lo mismo que hoy en día alguien le proponga algo a usted y le diga: mirá, yo quiero construir algo como la Unión Soviética. ¿Quién le va a seguir a algo que se destruyó, se autodestruyó, se autodesplomó? La Revolución Francesa había fracasado como tal. Se había guillotinado a Dios y medio mundo y al que inventó la guillotina y al propio Robespierre. Y de su seno surgió un poder personal que no era un rey, sino que llegó a ser emperador. Era la muestra de que la república había fracasado. En ese momento. Entonces todos, por eso es que Belgrano se iba a buscar un príncipe a Europa junto con Rivadavia. Por eso que San Martín, cuando viene a ofrecer su espada en el año 20 y pico, cuando en plena guerra
de Lavalle contra Dorrego. Lo acababa de fusilar Lavalle a Dorrego y Lavalle le ofrece la presidencia de la República y él le dice no. Y estaba en Montevideo con un barco, se vuelve a Inglaterra y deja una carta y dice, yo soy monárquico, pero no monárquico en el sentido español, sino monárquico en el sentido inglés. La monarquía en Inglaterra se hizo democrática, pero también, como la Francia, costó la cabeza de un rey. La revolución de Cromwell había derrocado a la monarquía, degollado al rey, que no quería llamar a elecciones, e impuso la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Y de la Cámara de los Comunes surgieron todos estos hombres que nosotros conocemos, Canning, Lord Trafford, los que manejaron la política, es decir, la clase media, los comerciantes, ingresaron al poder inglés. Y ese era el ejemplo que no decían, pero que tenían todos nuestros próceres como proyecto. Esto les dejo como consecuencia porque me costó mucho llegar a esa conclusión en mi vida. Porque yo decía, no, Artigas era republicano. Y la vez pasada, leyendo en el archivo Artigas, en el año 15, habla de que Fernando VII, en el año 14, de que Fernando VII tiene que ser restaurado en un oficio. O sea que también él era monárquico, hasta que sube Fernando y en vez de apoyarse en el pueblo y hacer una monarquía constitucional, fusila a todos los que pelearon por él. Entonces, cuando todos se dieron cuenta que volvía el absolutismo, porque contra eso se peleaba, contra el reinado absoluto, donde el rey era hijo de Dios, era puesto por Dios y no por el pueblo. Y en Inglaterra el rey era puesto por el pueblo participaba de las decisiones, y si el otro no quería, o se hacía el pesado, le pasaba como hizo Cromwell con su rey. Entonces, esa fue la primera etapa de nuestra revolución. Y teníamos una conciencia a medias de hacia dónde íbamos. Poco a poco se fue abriendo eso y fue llegando una cultura extraña. Y desde ese momento hasta hoy comienza una lucha cultural importantísima que yo creo que va teniendo su desenlace recién en nuestros tiempos. Esa lucha cultural que definitivamente comienza con Rivadavia, cuando él abre la Universidad de Buenos Aires y el delegado inglés informa a Londres que se está por abrir una universidad en Buenos Aires, dice, y se está por enseñar economía con el libro de Adam Smith. Dice, hemos triunfado. Díganme si no comienza allí una guerra silenciosa cultural. Lo que sigue les cuento en la próxima clase.